Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros a pesar de muchas veces nuestra infidelidad. Queremos, Señor, en esta hora que seas tú quien nos motives, que nos hables, que nos permitas, Señor, salir de este lugar aún más lleno de tu presencia, aún más renovados. Y si hay un hermano que necesita, Señor, un toque especial, sea tú, Señor, quien lo haga. Ayúdame a compartir de una manera sencilla tu palabra, para que, Señor, seas tú quien obre y no yo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que la vida cristiana es fácil? Bueno, ¿cuántos creen que la vida cristiana es difícil? Amén. Levante la mano. Sí, es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es posible con la ayuda del Señor. Ahora, a veces en la vida cristiana, en algunas ocasiones, nos sentimos solos, nos sentimos quizá abandonados, nos sentimos como que a lo mejor a nadie le importamos, y a veces pasamos por esas etapas en la vida. ¿Alguno de ustedes ha pasado? Levante la mano si alguno de ustedes ha pasado por alguna etapa en la cual usted siente que a lo mejor se siente solo, se siente abandonado quizá, o un poco aislado. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Muy bien. ¿Sí? Algunas manos se han levantado por ahí. Si usted se pone a reflexionar y se da cuenta, se pone a pensar y vuelve su mirada hacia atrás y ve, usted se da cuenta que en esos momentos, cuando estamos más vulnerables en nuestra vida cristiana, es cuando nos alejamos, cuando estamos solos, cuando por alguna razón nos sentimos lejos, quizá de la iglesia. Estamos tratando de tener comunión con el Señor, pero estamos quizá lejos de la iglesia por alguna circunstancia en nuestra vida, y entonces empezamos a pasar por esos tiempos difíciles, y viene la prueba y viene la dificultad, y se nos hace difícil seguir adelante. Y yo me asomaba cuando estaba en la escuela dominical en esta mañana hablando, y hablaban acerca de los problemas que tenemos, y todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos estrés en nuestra vida, todos lo vamos a tener en todo el tiempo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis gozo y felicidad. Dice, bueno, ¿qué versión de la Biblia es esa? No, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones. Además, confiad, yo he vencido al mundo. Y siempre las vamos a tener, siempre las vamos a tener. Lo importante es de que nosotros aprendamos y reconozcamos de que la vida cristiana no se puede vivir a solas. La vida cristiana no se puede vivir a solas. Uno no puede decir, pues yo soy cristiano, mi relación con Dios y solamente con Dios, pero no ser parte de la familia de la fe, no ser parte de la familia de Cristo. No se puede. Yo creo que es muy difícil hacerlo así. El mismo Jesucristo lo sabía. Él, cuando inició su ministerio público, después de, dice la palabra, de regresar lleno del Espíritu Santo, después de haber orado, entonces Él eligió a un grupo de discípulos, personas como usted y como yo, con sus faltas, con sus errores, que tanto así que muchas veces le desesperaban a Jesucristo y decía, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Pero si nos ponemos a meditar, si nos ponemos a pensar, ellos estuvieron con Jesucristo durante su ministerio público, que duró aproximadamente 3 años, y estuvieron ahí todo el tiempo. Y Jesucristo no estuvo solo, sino que ellos cumplieron una función especial. Y cuando ellos estaban siendo capacitados, cuando ellos estaban aprendiendo del Señor, estaban absorbiendo todo lo que Jesucristo les enseñaba, nos ponemos a pensar un poco, y ellos cumplían funciones en particular. No sabemos a lo mejor una función tan específica, pero sí habla la palabra de que algunos tenían una función. Pero yo estoy seguro que cuando la multitud se acercaba a Jesús, ¿dónde estaban los discípulos? A su alrededor, como su seguridad, su cuerpo de seguridad, y venían realmente evitando que a Jesús lo apretujaran tanto. No estaban allá atrás lejos, no, venían junto a Él. Era necesario que Jesucristo contara con ellos. Tanto así que
Cuando una mujer lo toca por detrás, toca su borde, dice, oye, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos están ahí al lado y dice Jesús, pues todos te venimos tocando. Ellos estaban ahí. Había otro que, aunque le negó, si lo traicionó, lo vendió, pero era el que llevaba la bolsa de las cuentas, y él el que llevaba el presupuesto del grupo, Judas. Y también algunos discípulos, cuando había que planear algo, Jesús dijo, bueno, deben ustedes darles de comer. Ellos inmediatamente fueron a buscar qué podían encontrar para alimentar a la multitud. Entonces los discípulos estaban ahí ayudando, cumpliendo una función. Había uno de ellos que, Pedro, era, como decimos, el primero en hablar, el primero en decir, y los demás lo seguían, pero todos ellos cumplieron una función, y Jesucristo sabía que necesitaba preparar ese grupo. ¿Ustedes creen, piensen por un momento, ustedes creen que Jesucristo hubiera podido llevar su ministerio adelante sin sus discípulos? Piénselo. Yo creo que no, porque Él los preparó para que entonces usted y yo pudiéramos recibir la palabra. Y ellos estuvieron ahí después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a compartir y empezaron a discipular a otros y pero el Señor Jesucristo les pidió que se mantuvieran juntos, que estuvieran juntos. Y yo quiero que abramos la Biblia en Romanos capítulo 12. Y hemos estado hablando acerca de la mayordomía, hablamos acerca del ayuno, acerca del diezmo, acerca de las finanzas, pero ahora acerca del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es nuestra tarea en el cuerpo de Cristo? Y hay muchísimo, y es un tema muy abundante, pero quiero ser muy sencillo, quiero compartir algo muy sencillo con ustedes, y que entendamos que cada uno de nosotros somos importantes, somos esenciales en el cuerpo de Cristo, que ninguno de nosotros salimos sobrando, que la vida cristiana no se puede vivir a solas. Vamos a abrir ahí en Romanos capítulo 12. Dice el versículo 4 y 5, Romanos 12, 4 y 5, ahora su Biblia, su iPad o su celular. Dice así la palabra de Dios, léalo conmigo, Romanos 12, versículo 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Vamos a leerlo una vez más fuerte. ¿Listos? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo en más de una ocasión hizo referencia a la iglesia de Cristo Jesús como un cuerpo. Y entonces, pensando en esto, solamente tres cosas muy sencillas que podemos entender en cuanto al cuerpo. ¿Por qué lo compara con un cuerpo? Muy sencillo. La primera es de que en el cuerpo humano hay una unidad. Hay un solo cuerpo. Usted es solo uno, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos diferentes miembros que están conectados, primero que nada yo no sé mucho aquí de medicina, pero bueno, tenemos la piel, y después me imagino que tenemos músculos y tendones y coyunturas y tantas cosas. Pero usted no puede ir a su trabajo y decir, oye, ¿verdad? Es que llego a mi trabajo y dejo mis brazos ahí, oye, al rato vengo por ustedes, ¿verdad? Y me voy a la casa a hacer otras cosas. No, tenemos que quedarnos a trabajar todo el día o todo el tiempo. O no podemos hacer una cosa, dejar por allá una parte de nuestro cuerpo y ocuparnos en otra cosa. No, hacia donde los pies nos llevan, hacia donde nos movemos, va todo nuestro cuerpo. Una unidad. Ninguno que ha sufrido un accidente o le han tenido que amputar una pierna, un pie, bueno, no sigue utilizando esa extremidad. Obviamente no, sino que somos uno. Así es la iglesia, que es solamente uno. Una iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, en la cual está formado por congregaciones como en la que está usted. Y entonces esta iglesia es solamente uno, un cuerpo. Y Jesucristo sabía que el enemigo iba a tratar de dividir la iglesia. O sea, Jesucristo sabía que el enemigo iba a tratar de separar a la iglesia, y tristemente vemos que hoy en día lo sigue haciendo.
sigue atacando iglesias, separando hermanos, separando cristianos, pero Jesucristo oró por su iglesia. Si usted no sabía, Jesucristo oró por nosotros. Abra su Biblia ahí en Juan capítulo 17 y vamos a ver este hermoso pasaje que Jesucristo oró. Jesucristo oró por cada uno de nosotros en Juan capítulo 17, versículo 20 al 22. Dice así: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo, nosotros. Jesucristo orando por nosotros. ¿Para que sean qué? Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo orando por su iglesia para que fueran uno, un mismo sentir, una misma visión, un mismo anhelo de glorificar a Dios. Solamente eso. Realmente la misión de la iglesia debe ser glorificar a Cristo Jesús a través de extender su reino. No traernos gloria a nuestra propia congregación, iglesia. No traernos la iglesia Génesis. No, es solamente glorificar a Cristo Jesús. Pero solamente se hace cuando estamos unidos, un mismo sentir. Y dice, hermano, bueno, pero ¿cómo se ve eso? Aquí estamos unidos, estamos un poquito separados por las sillas, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se ve cuando una iglesia está unida? Bueno, abre la Biblia ahí en Hechos, usted lo puede ver. Hay una característica distintiva de la iglesia de Hechos. ¿Y cuál era? ¿Cuál era? ¿Serían las manifestaciones del poder del Espíritu Santo? Bueno, eso era algo. Decía, mira cómo se aman. Cómo se aman. Cuando la iglesia es una, entonces debe de tener un mismo amor. El mismo amor de Dios debe de abundar en nosotros. Y en muchas ocasiones falta amor en el cuerpo de Cristo. Falta que seamos uno. Dice la Biblia que los primeros cristianos vendían sus propiedades, vendían todas las cosas y las traían porque no creían que hubiera necesidad. No creían que hubiera nadie que tuviera necesidad en la iglesia. Así que la oración de Jesucristo es de que usted y yo seamos uno, un mismo sentir, una misma visión, que seamos uno en Él. Así como el Padre dice, así como tú y yo, Padre, somos uno, así que seamos uno. Pero ¿qué más pensamos en cuanto al cuerpo? Porque el cuerpo es solamente uno, pero el cuerpo, como dice aquí, tiene múltiples funciones. Tiene múltiples funciones. Obviamente los miembros tienen diferentes funciones. Cada miembro se desarrolla y hace una tarea en particular. El apóstol Pablo, predicando en la iglesia de Corinto, decía, imagínense que todos fuéramos diciendo, de una forma quizás hasta sarcástica, que todos fuéramos ojo, o que todos fuéramos oído, o que todos fuéramos un brazo. Obviamente tenemos diferentes miembros, funciones, y el cuerpo humano es tan maravillosamente formado y funciona tan perfecto que nosotros somos los que lo echamos a perder muchas veces, ¿verdad? Pero cada miembro tiene su función. Y cuando nos duele un miembro, cuando empezamos a padecer de algo, nos damos cuenta de qué tan importante es y aprendemos más de ese miembro, de qué funciona, qué es los síntomas y todo ese tipo de cosas. Así en la iglesia de Cristo, cada uno de ustedes, cada miembro es importante. Cada uno de nosotros debemos sostener el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función. Cada uno de nosotros nos ha sido dado un don. Usted dice, bueno, pero yo no sé cuál es. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios y vamos a ver lo que el Señor nos dice ahí en su palabra a través del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12. Dice bien,
¿Cuántos de aquí, fíjense lo que voy a preguntar, cuántos de aquí pueden llamar o pueden decir Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos? Díganlo conmigo, Jesucristo es el Señor. Muy bien. Jesucristo. Ahora, si usted verdaderamente lo cree, fíjese bien lo que dice el versículo 3. ¿Okay? Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien a usted le ha convencido para decir Jesucristo es mi Señor. Él es mi Señor. Y si usted ha dudado alguna vez si tiene el Espíritu Santo, entonces si usted cree que el Señor Jesús es el Señor de su vida, usted puede tener la seguridad de que el Espíritu Santo está en su ser, porque no hay vida espiritual sin el Espíritu Santo. No podemos tener vida espiritual. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté en nuestro ser, que Él es bien y nos da vida. Pero vamos más adelante y empieza a decir, bueno, ahora bien, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de los dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay una diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y escuche bien, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Empieza a hablar acerca de los diferentes dones, y no me voy a meter en todos porque es bastante, y yo quiero que usted lo lea en su casa y lo medite, pero lo importante es esto, de que usted ha recibido un don, usted ha creído en Jesucristo, ha hecho de Jesucristo su Señor, el Espíritu Santo le ha dado una manifestación, un don en particular, para poder servir y para poder edificar la iglesia. Así que todos son importantes. Todos los dones son importantes, todos son necesarios. En el cuerpo ningún miembro es menospreciado, todos son necesarios. Asimismo la iglesia, ¿qué haríamos si no tuviéramos aquí los hermanos que tienen el don de servicio? Usted llegaría aquí y estaría sucio el templo, las sillas no estarían acomodadas, los baños no estarían limpios. ¿Qué haríamos sin aquellos hermanos que tienen el don de la administración? ¿Quién llevaría las cuentas de la iglesia? ¿Qué haríamos sin aquellos hermanos que tienen el don del evangelismo, que llega una persona nueva y inmediatamente se le acercan y empiezan a compartir y dicen, bueno, venga el próximo miércoles porque le voy a empezar a discipular? ¿Qué haríamos sin esos hermanos? ¿Qué haríamos sin los hermanos que tienen el don de la enseñanza? Gracias por los que tienen el don de la enseñanza, tanto para los niños, los adultos. ¿Qué haríamos sin aquellos hermanos que tienen el don de la palabra, de predicar la palabra? ¿Qué haríamos sin aquellos hermanos que tienen el don de la exhortación? ¿Cuánto les encanta que vengan y los regañen? No, ¿verdad? Pero es necesario que venga un hermano y te diga, ¿sabes qué, hermano? Tú no andas bien, le estás fallando al Señor. Es importante, es un don del Señor que viene, que el Señor nos da. ¿Qué haríamos sin aquellos hermanos que tienen el don de la oración, de que el Señor los utiliza, de que el Señor hace milagros? ¿Qué haríamos sin aquellos hermanos que tienen el don, que Dios les ha puesto este talento, este don para adorar al Señor, y que nos viene la alabanza, y que adoramos al Señor? Pero imagínense, si todos enseñáramos, si todos fuéramos maestros, si todos fuéramos predicadores, entonces seríamos un cuerpo disfuncional. Pero cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto en su iglesia, para provecho, para edificar. Y muchas ocasiones nosotros es que no estoy recibiendo, es que tenemos que venir a edificar. Cuando nosotros damos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros edificamos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros mismos recibimos del Señor. Y usted dice, hermano, ¿cómo es que yo voy a saber cuál es mi don? ¿Cuál es lo que el Señor ha puesto en mí? Muy sencillo. Donde veas una necesidad, métete ahí, empieza a servir, y entonces tú te vas a dar cuenta si es el don que Dios te ha dado o no. Si no es el don que Dios te ha dado, entonces vas a estar apoyando ahí. Pero cuando tú empiezas a servir, entonces el Espíritu Santo te guía y te vas a dar cuenta que es lo natural. A los hermanos que vinieron al taller de membresía, les dimos un pequeño cuestionario, un inventario de dones para que ellos llenaran ahí y más o menos les dieran una idea de cuáles son los dones que el Señor les ha dado. Uno se atiende a la facilidad, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, qué es lo que uno se da cuenta de cuando uno hace, Dios bendice. Pero lo importante es servir, lo importante es hacer algo, lo importante es edificar. Una sola persona no lo puede hacer. Estamos aquí en este lugar, este pequeño edificio. ¿Usted cree que una persona lo pudo hacer? No.
Alguien tuvo que poner los cimientos, antes quizá la plomería, las paredes. Se necesita de un equipo, se necesita de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y necesarios. Todos somos importantes y necesarios para el cuerpo de Cristo. Y por último, dice el apóstol Pablo está hablando acerca del cuerpo, de que somos miembros los unos de los otros. Y yo creo que todos cuidamos nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Oye, tratamos al menos, ¿no? Yo me pongo a dieta o algo, al menos para tratar de... Yo sé en mi mente que necesito cuidar mi cuerpo y que lo que no haga ahorita lo voy a pagar después. Y ya empiezan los dolores de espalda y, ¿verdad? Tan joven que estoy, pero cuidamos nuestro cuerpo. Solamente aquellos que tienen algún tipo de trastorno mental son los que tratan de... se hacen daño, hay quienes lo hacen. Pero una persona que está en sus 5 sentidos no se hace daño, al menos conscientemente. Tratamos de cuidar nuestro cuerpo. Y hay algo tan maravilloso en nuestro cuerpo, que cuando nuestro cuerpo funciona bien y entonces el sistema nervioso está funcionando bien, cuando algo nos duele, cuando nos lastimamos, cuando nos cortamos, algo sucede, inmediatamente envía una señal y viaja a través de los nervios y llega al cerebro. Entonces el cerebro decodifica esa señal y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Manda una acción, y entonces el cuerpo se mueve. O usted va y... ¿qué pasa cuando uno se quema? Cuando uno acerca su mano a la lumbre, ¿verdad? No la quita hasta que empieza a oler como ya... no, sino que inmediatamente la hace para atrás, porque entonces el cuerpo se cuida. El cuerpo se comunica, el cuerpo se cuida, nos cuidamos. Es algo que así nos hizo el Señor, así hizo el cuerpo humano. Bueno, el cuerpo de Cristo también debe de cuidarse, debe de comunicarse. Y aquí, como iglesia cristiana Génesis, creo que a veces nos falla eso, de comunicarnos. Quizá a lo mejor porque no preguntamos, o porque no estamos, quizá a lo mejor en tanta comunicación como debemos de hacerlo, y lo vamos a, con la ayuda de Dios, lo vamos a mejorar, pero yo sé que es tarea de todos. Pero entonces algún hermano tiene un problema y nos enteramos ya después, cuando ya se resolvió. O algún hermano está enfermo y no nos enteramos. Y se me hace que usted no está en Facebook. Bueno, sí lo tengo, pero no está en Facebook. No, pero, hermano, que oye, qué diferente es cuando uno habla, ¿sabes qué? Necesito, o usted o alguien diga, hermano, yo sé que aquí el hermano tiene alguna necesidad. Si alguien sabe moverle aquí el aparato, porque veo que algunos hermanos están congelando de frío, si le pueden poner aquí un poquito más calientito. O si no, siéntese más cerquita con el hermano que está ahí, ¿verdad? Abrázalo si quieren, hombre. Muy bien. Gracias. Entonces, se cuida el cuerpo, así debemos de cuidarnos nosotros. Hermano, no somos muchos, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos los unos de los otros. Comunicarnos. ¿Sabe dónde nos comunicamos muy bien? Cuando venimos a la oración. Cuando oramos los miércoles, venimos a la oración y entonces sabemos cuál es la necesidad de cada quien. Y después de un tiempo de adoración al Señor, después de un tiempo de declarar que solamente Él es Dios, entonces nos dividimos en grupos pequeños. Y ahí decimos, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Y empezamos a orar los unos por los otros. Se cuida, nos cuidamos, así debe ser, nos edificamos. No solamente el cuerpo se cuida, sino también se duele. El cuerpo humano, cuando un miembro está, una rodilla, una pierna, cuando usted tiene un problema, el cuerpo hace lo necesario para poder ayudarle. Algo que yo conocí por experiencia con mi esposa, de quien anteriormente, cuando vivía en México, le daban bastantes ataques de asma. Entonces ella decía que cuando ella tenía una crisis muy fuerte de asma, sus miembros, sus brazos, sus piernas se debilitaban mucho. Y yo le preguntaba por qué. Dice, bueno, lo que pasa es que cuando eso sucede, el cuerpo trata de concentrar todo el oxígeno en lo que es en los pulmones. Y entonces todos los demás miembros se duelen y experimentan eso. Cuando alguien de la iglesia se duele, debemos de dolernos con él o con ella. Cuando alguien de la iglesia está pasando por problemas, debemos de estar con él. Pero también la iglesia se procura, se cuida, se apoya en oración.
Y saben que lo que pasa muchas veces es esto, miren. Digamos que Daniel es un cristiano, yo sé, ¿verdad? Y entonces Daniel está tratando de vivir la vida cristiana. Pero él, o sea, está un poco, anda solo, como decimos por ahí. Anda solo él. Y entonces, como anda solo, es presa fácil. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Lo agarra cuando está solo y entonces lo hace como él quiere, ¿verdad? Lo puede hacer para allá abajo, lo avienta si quiere, como quieras, no, ni siquiera darte vuelta si quieres, pero está bien aquí, todos sabemos que eres buen actor, puedes levantarte. Y entonces, el diablo realmente nos puede aventar, y cuando nosotros creemos que ya estamos ahí, adelante sirviendo, todavía no, alto, está listo para defender. Entonces, lo que pasa cuando el hermano está en problemas, está en necesidad y reconoce que necesita del Señor, pero entonces la iglesia viene y lo apoya, entonces su hermano en Cristo viene y se pone detrás de él, lo respalda en oración. Con tus manos pulsadas en oración, apoyando oraciones. Las dos manos. Y entonces, por más que el enemigo quiera moverle, entonces ¿qué pasaría si viene otro hermano? Hermano Fray, apóyame por favor. Entonces pon tu mano atrás de él y apoya la oración, ¿verdad? Entonces el diablo está tratando de empujar y tratando de vencerlo, pero los hermanos que están atrás están, hermano, aquí estamos detrás de ti sosteniéndote la oración, aquí estamos, no importa, ¿sí? No importa. ¿Y qué es lo que hacen? Que se ponen de acuerdo ellos y empiezan a clamar al Señor, y entonces los tres se le vienen de montoneros al diablo también, ¿sí? Y entonces, claro que sí, no, pero es una ilustración. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos peleando la batalla solos? Cuando no debería ser así. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo la vida cristiana a veces allá solos? Yo vengo el domingo, hermano, sí, pero no estamos en contacto, en comunicación, en comunión. Una iglesia que se ama, una iglesia que se procura, que se cuida, es una iglesia que ora los unos por los otros. Y yo quiero decirle delante de Dios, Dios sabe que yo, hermano, trato de orar por cada uno de ustedes. Y trato de hacerlo de una manera ordenada, pongo los nombres, trato de apuntar sus nombres el día que estoy orando para que no se me olvide. Y yo sé que algunos tienen una necesidad y estoy orando, pero yo oramos por la iglesia en general, pero estamos orando por algunas personas en particular y tratamos de orar por todos. Pero ustedes también tienen que orar. Usted tiene que orar por su hermano. Usted tiene que orar no solamente por su familia, orar los unos por los otros. Y cuando nosotros vemos a la iglesia evangélica, los primeros cristianos, eso era lo que ellos hacían. Simplemente oraban y le daban la libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y los llenaba de su presencia, de su amor. La iglesia, los hermanos se cuidan, se apoyan. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. ¿Sabe que hoy en día hay tanta necesidad? Hoy en día hay tanta necesidad. Y cuando parece que la gente lo tiene todo, cuando parece que la gente tiene tantas cosas, tantas comodidades, lo tienen todo, pero realmente hay un vacío en el corazón. ¿Y saben qué es lo que mucha gente está buscando? Simplemente el calor de una familia, el sentirse amado, el sentirse procurado, el no sentirse solo. A nadie le gusta estar solo. Y yo quiero que usted vea a su alrededor y vea las sillas vacías, que son un lugar pequeño, son pocas, pero vean las sillas alrededor, vacías. ¿Cuántas personas allá afuera no están necesitando de sentir el amor de Cristo a través de nosotros, de una familia? De sentir que alguien está ahí para apoyarlos, que no están solos. Yo tengo un hermano que le ha estado compartiendo y he estado ministrándolo, y a veces por su horario no puede venir los domingos, viene los miércoles por lo general,
pero estoy ahí tratando de apoyarlo y en oración y estar procurándolo, y entonces yo sé que el Señor está haciendo la obra, porque Él está sintiendo, no solamente a través de mí, sino cuando Él viene ustedes lo acogen, pero Él está sintiendo cuando Él estaba solo, cuando Él estaba necesitado, está sintiendo un hombro con quien apoyarse, en quien apoyarse, y eso es la iglesia. Y quiero quitarle dos cosas. Vamos a terminar una oración ahorita, pero no espere, iglesia, póngame atención en esto, y no esperemos a tener campañas especiales, no esperemos a tener cultos de evangelismo, no esperemos a tener esfuerzos de evangelismo para simplemente atraer a la gente a este lugar, para que la gente sienta el amor de Dios. No esperemos, hay gente que lo está necesitando. Y si usted empieza a excavar un poquito, se va a dar cuenta de la necesidad que ellos tienen, que ellos puedan sentir el amor, que ellos puedan sentir el amor de Dios a través de nuestras vidas. La iglesia de Cristo Jesús es una iglesia que se ama. Es la iglesia que ha prevalecido los ataques del enemigo y va a seguir prevaleciendo hasta que el Señor venga. Es la iglesia victoriosa, no la iglesia perfecta, no lo es, pero es la iglesia victoriosa porque tenemos a Cristo Jesús. Y el Señor nos está perfeccionando y vamos a llegar hasta ese momento cuando nos presentemos delante de Él sin mancha y sin arruga. Pero mientras tanto necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así que yo quiero que terminemos con una oración y después vamos a tomar la Santa Cena. Obviamente es algo hermoso que nos une, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que oremos los unos por los otros. Si alguno de mis hermanos ahorita tiene una necesidad de oración, simplemente necesita un hombro, alguien que toque su hombro y le diga: hermano, no estás solo, estamos aquí contigo. Yo le voy a pedir que oremos juntos, que se ponga de pie en su lugar, alce su mano, venga acá para acá y oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. De esa forma vamos a dejar que el Señor ministre en sus corazones. Alguno de mis hermanos tiene una necesidad, está pasando por un problema, alguna dificultad. Solamente necesita alguien que ore por él, que diga: hermano, sabes que yo necesito que ores por mí, que alguien ore por mí. Le invito a que venga al frente, por favor, venga al frente, vamos a orar los unos por los otros. Alguien necesita oración, pase, puede permanecer de pie en cada como usted, pase.